Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy el doctor Abisaí Delgado y el día de hoy vamos a hablar sobre el metabolismo de las lipoproteínas. Este es uno de los temas más importantes que ustedes deben de conocer bien de bioquímica, puesto que a los trastornos en el metabolismo de estas moléculas que ahorita vamos a ver van a provocar una serie de enfermedades muy peligrosas, ¿sale? De las cuales vamos a hablar en un momento, ¿sí? Así que vamos a comenzar. Para hablar de las diferentes lipoproteínas que existen, como ustedes ya las conocerán, las HDL, LDL, VLDL, ¿sale? Estas lipoproteínas, bueno, pues son sintetizadas en diferentes órganos y en diferentes situaciones. Así que vamos a empezar a hablar de la lipoproteína que se sintetiza cuando nosotros consumimos grasas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros consumimos lípidos o grasas en los alimentos, estos lípidos o grasas pasan a través del tubo digestivo, ¿sí? Y en el duodeno se van a liberar algunas enzimas, ¿sale? Y algunos otros componentes que provienen de la vesícula biliar, como las sales biliares, ¿sí? En este caso es importante que conozcan que la principal sal o ácido biliar, ¿sale?, que se va a liberar en el duodeno es el ácido taurocólico. Y como tal lo que hacen las sales o ácidos biliares es emulsificar las grasas. ¿Qué significa emulsificar? Significa romper, ¿sí? Entonces este es el principal ácido biliar que va a emulsificar las grasas. ¿En qué las va a romper? Bueno, pues en gotitas de grasa muy pequeñas, las cuales se conocen como micelas microscópicas, ¿sí? Estas micelas están constituidas principalmente de triacilglicéridos, ¿sale? Que como ustedes ya recordarán es la unión de una molécula de glicerol con 3 ácidos grasos, ¿sí? Y pues esto va a empezar a formar pequeñas gotitas de grasa, entre otras cosas que vamos a tener como fosfolípidos o colesterol. Después, una serie de enzimas que se encuentran en la membrana plasmática de los enterocitos, o sea, de las células del tubo digestivo, ¿sí? Van a tener una serie de enzimas que van a romper a estos triacilglicéridos. Esas enzimas se conocen como lipasas hidrosolubles del enterocito. Esas lipasas hidrosolubles del enterocito van a romper a los triacilglicéridos en sus componentes, que son glicerol y ácidos grasos, ¿sí? Entonces, una vez que ya se rompieron esos triacilglicéridos, ahora sí ya pueden ser absorbidos en el enterocito, ¿sí? Hay que romperlos primero porque los triacilglicéridos no pueden atravesar como tal la membrana plasmática, así que primero hay que romperlos. Una vez que ya los rompimos, los triacilglicéridos, ya sus componentes ya pueden entrar al enterocito, al citoplasma, ¿sí? Que es el glicerol y los ácidos grasos. Entonces, es importante que ustedes conozcan, si están en mis cursos, ya sabrán que los triacilglicéridos están unidos por un enlace químico muy especial, que es el enlace de tipo éster, ¿sí? Entonces, cuando ya atravesaron los componentes de los triacilglicéridos al enterocito, aquí esos componentes, el glicerol y los ácidos grasos, se tienen que volver a unir, ¿sale? ¿Cómo se le va a llamar a ese proceso? Se le llama reesterificación de ácidos grasos. Entonces, una vez dentro del enterocito, el glicerol y los ácidos grasos, estos se reesterifican, ¿sale? Para volver a formar triacilglicéridos, ¿sí? El colesterol, al ser una molécula altamente liposoluble, puede atravesar sin problemas la membrana plasmática del enterocito. Ahora, una vez dentro del enterocito, estos triacilglicéridos y colesterol, estos se van a empezar a unir a una molécula, bueno, a un armazón, a un esqueleto que está pintado en azul, ¿sale? Que ese armazón está hecho de proteínas, ¿sale? Las cuales se van a conocer como apolipoproteínas, ¿sí? Cada de estas moléculas transportadoras de ácidos grasos que ahorita vamos a ver, ¿sí?, están compuestos por una parte proteica, ¿sale?, la cual son las apolipoproteínas, y por una parte lipídica, las cuales pueden ser colesterol, triacilglicéridos, fosfolípidos, ¿sale?, etcétera. Entonces,
Cada de estas moléculas, cada una de ellas que transporta lípidos, va a tener una apolipoproteína específica. En el caso del kilomicrón, van a tener varias, pero cada una va a tener una que es específica de esa lipoproteína. En el caso del kilomicrón, que es la lipoproteína que se sintetiza aquí en el enterocito, ¿sale? El kilomicrón va a tener específicamente a la apolipoproteína B48, ¿sale? Es la que va a formar su armazón. Entonces, una vez que ya tenemos este armazón, que es esta apolipoproteína, ¿sale? Ya podemos empezar a rellenarla de lípidos. ¿Qué lípidos le vamos a empezar a colocar dentro? Bueno, pues alrededor, ¿sale? En la parte más externa de la apolipoproteína vamos a colocar a los fosfolípidos, ¿sí? Que como ustedes pues recordarán, son moléculas que tienen una parte polar y una parte apolar, entonces por eso quedan alrededor. Y dentro vamos a poner a las moléculas más apolares, ¿sale? Las más hidrofóbicas. ¿Qué moléculas vamos a contener dentro? Bueno, pues principalmente el colesterol, ¿sí? Este colesterol que consumimos de los alimentos, y también pues vamos a empezar a rellenar esta polipoproteína con triacilglicéridos, ¿sí? Esos son los principales componentes del kilomicrón. Ahora, el kilomicrón pues se sintetiza en varios lados. Lo más común es que es aquí en el enterocito, aunque también se sintetiza un poco en el hígado, ¿sí? Pero lo principal es aquí en el enterocito. Ahora, una vez que ya está lleno el kilomicrón de este colesterol, de estos triacilglicéridos, ahora sí ya puede salir a la circulación a llevar todo este colesterol y triacilglicéridos a los órganos que lo van a ocupar, ¿sale? Entonces, una vez que sale del enterocito, ¿sí? El kilomicrón va a salir por el sistema linfático, ¿sale? Va a atravesar los capilares linfáticos, ¿sí? Van a llegar a los vasos linfáticos, los nódulos, etcétera, hasta que van a unirse a la circulación sanguínea, ¿sale? Una vez que ya pasan del sistema linfático a la circulación sanguínea, aquí en la circulación sanguínea van a recibir otras dos apoproteínas, ¿sí? Que se las va a entregar la lipoproteína de alta densidad o HDL, ¿sale? High Density Lipoprotein. ¿Qué lipoproteínas le va a entregar al kilomicrón? Bueno, pues le va a entregar las lipoproteínas, las apolipoproteínas ApoE y la ApoC2. Estas apolipoproteínas van a ser importantes. Ahorita vamos a ver que más adelante el kilomicrón va a ocuparlo para diversos procesos, ¿sí? Entonces en la circulación sanguínea es donde la molécula de HDL le va a entregar al kilomicrón su apoproteína C2 y la ApoE. Una vez que el kilomicrón ya tiene esta ApoC2 y ApoE, ahora sí va a continuar su viaje a través del torrente circulatorio, va a llegar a los diferentes órganos, a los capilares de los diferentes órganos, y en estos vasos, que son los vasos sanguíneos más pequeñitos, los capilares en los diferentes órganos, va a iniciar el rompimiento de sus triacilglicéridos, ¿sí? Ahora, ¿cómo va a hacer el kilomicrón para poder romper sus triacilglicéridos que lleva consigo y liberarlos para que puedan ser utilizados como energía en el músculo esquelético y el tejido adiposo? Bueno, pues para que puedan romper sus triacilglicéridos y liberarlos, el kilomicrón necesita presentar esta apoproteína, ¿sale? Que le prestó la HDL, necesita presentarla a este receptor, ¿sale? Este receptor es el receptor de la apoproteína C2. Entonces, el kilomicrón enseña, o pues sí, señaliza a este receptor con su apoproteína C2. Una vez que es reconocida esta apoproteína C2 por el receptor, este receptor va a activar a esta enzima que se conoce como lipoproteína lipasa. La lipoproteína lipasa va a ser la enzima que se va a encontrar aquí en el endotelio de los capilares, y esta lipoproteína lipasa es la enzima que va a romper a los triacilglicéridos. ¿En qué los va a romper? Bueno, pues en sus componentes, que son 3 ácidos grasos y una molécula de glicerol. La molécula de glicerol se va a dirigir hacia el hígado para hacer gluconeogénesis, mientras que los ácidos grasos pues se van a quedar
aquí en estos órganos, ¿sale? En donde se encuentra pues esta lipoproteína lipasa, ¿sí? Que son principalmente el músculo esquelético y el tejido adiposo. Ahora, en el tejido adiposo pues se van a almacenar pues todos estos ácidos grasos, ¿sí? Que provienen de los triacilglicéridos del kilomicrón, sobre todo en situaciones después de comer, ¿sale? En situaciones postprandiales. Cuando nosotros comemos muchas grasas, muchos triacilglicéridos, estos pues van a llegar hasta el tejido adiposo para que se puedan almacenar ahí en nuestras reservas de grasa. Mientras que cuando estemos en un periodo de ayuno, ¿sale? O mientras estemos haciendo ejercicio, bueno, pues el músculo esquelético va a ocupar una gran cantidad de ácidos grasos para producir su energía en la beta oxidación, ¿sale? Hasta el 80% de la energía que ocupa el músculo esquelético va a provenir de los ácidos grasos, ¿sale? De estos ácidos grasos que vienen de los kilomicrones y también pues que se liberan hacia la sangre del tejido adiposo durante el ayuno o el ejercicio, ¿sale? Entonces, aquí el kilomicrón rompe a sus triacilglicéridos, los libera, ¿sí? Entonces, únicamente este kilomicrón, ya que le arrancamos los triacilglicéridos, se va a quedar únicamente con un poco de colesterol, ¿sale? Esos kilomicrones a los cuales ya les hemos arrancado sus triacilglicéridos, ¿sí? Van a quedarse con un poco de colesterol, ¿sale? Y ya casi no van a tener nada de triacilglicéridos. A esos kilomicrones nosotros les vamos a llamar residuos de kilomicrones, ¿sí? Esos residuos de kilomicrones, pues es importante que eliminarlos de la sangre, porque como tienen mucho colesterol, si esos residuos de kilomicrones se quedan en la sangre, se pueden adherir a la matriz extracelular de estos vasos, de los capilares, y producir ciertas enfermedades que ahorita vamos a ver, ¿sale? Entonces hay que eliminarlos de la circulación sanguínea. Para eso, los residuos de kilomicrones se van a eliminar en el hígado. Ahora, para que puedan entrar al hígado y ser eliminados, necesitan ser reconocidos, y por eso necesitan presentar a este receptor que se encuentra en el hígado su apoproteína E. Entonces, el receptor de apoproteína E va a reconocer a la apoproteína E que va a estar presentando el kilomicrón, ¿sale? Para poder ser endocitado hacia el hígado, y una vez que es endocitado este kilomicrón, se va a unir a los lisosomas para poder ser degradado, ¿sale? Si no pudiera unirse a los lisosomas, bueno, pues esto va a provocar otro tipo de enfermedades, ¿sí? Entonces, una vez que se une a los lisosomas, este residuo de kilomicrón con sus componentes, que son principalmente el colesterol, ¿sale? Pues se van a liberar, y este colesterol pues puede ser usado para varias cosas, entre ellas para la formación de ácidos biliares, o este colesterol también se puede reciclar para formar otras apolipoproteínas, ¿sale? Para formar otras lipoproteínas, ¿sale? Que ahorita vamos a ver cuáles son. Entonces, este es el viaje del kilomicrón. Los kilomicrones se van a sintetizar en el enterocito, principalmente después de comer, ¿sale? También es importante que conozcan cuáles son los lípidos que van a transportar estas lipoproteínas. El kilomicrón, en específico, cuando sale del enterocito, va a contener colesterol y principalmente triacilglicéridos, ¿sale? También es importante que conozcan de dónde vienen esos lípidos que lleva cada lipoproteína. ¿De dónde viene el colesterol y los triacilglicéridos del kilomicrón? Bueno, pues provienen del colesterol y los triacilglicéridos que nosotros consumimos en la dieta, ¿sale? Ese es el metabolismo de los kilomicrones. Ahora, cuando nosotros estamos consumiendo muchas grasas y además nosotros consumimos muchos carbohidratos, ¿sale? Los CHOs. Esos carbohidratos, si nosotros los consumimos en exceso, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues cuando consumimos carbohidratos en exceso, estos carbohidratos van a pasar hacia la circulación sanguínea, van a llegar hasta el hígado, y ahí en el hígado todos esos carbohidratos, y el principal carbohidrato es la glucosa va a entrar al citoplasma del hígado a través del transportador GLUT2, y esta glucosa, una vez dentro del citoplasma del hígado,
va a empezar a transformarse primero la glucosa en glucosa 6-fosfato. De ahí la glucosa 6-fosfato se va a la síntesis de glucógeno, pero una vez que nosotros consumimos suficientes carbohidratos para llenar nuestras reservas de glucógeno, si nosotros seguimos consumiendo carbohidratos, ese exceso de carbohidratos en la dieta va a empezar a transformar la glucosa en piruvato. El piruvato va a entrar a la mitocondria, de ahí se va a transformar acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A va a salir de la matriz mitocondrial hacia el citosol, y aquí en el citosol del hígado va a llevarse a cabo la vía de la síntesis de ácidos grasos. Esta vía de síntesis de ácidos grasos se conoce como beta reducción, ¿sale? Entonces, este acetilcoenzima A se va a utilizar para sintetizar ácidos grasos que después se van a unir a una molécula de glicerol para formar a los triacilglicéridos. Entonces, cuando nosotros consumimos un exceso de carbohidratos en la dieta, más de lo que necesitamos consumir al día, una vez que ya se llenaron mis reservas de glucógeno, todos estos carbohidratos se van a empezar a transformar en ácidos grasos y se van a transformar a triacilglicéridos. Entonces, cuando yo consumo muchos carbohidratos, voy a formar muchos triacilglicéridos, y estos lípidos se van a empezar a unir a estas lipoproteínas que se conocen como VLDL, ¿sale? Entonces, si yo consumo un exceso de carbohidratos en la dieta, voy a formar muchos triacilglicéridos que se van a utilizar para armar a las VLDL, ¿sí? Es por eso que en las personas diabéticas, en las personas que comen muchos carbohidratos, que no se cuidan, pues pueden llegar a tener en altas concentraciones esta lipoproteína, ¿sale? La VLDL, que significa lipoproteína de muy baja densidad, ¿sale? Very low density lipoprotein, ¿sí? La principal apolipoproteína de esta lipoproteína, que es la VLDL, va a ser la ApoB100, ¿sale? Grábense bien esa apolipoproteína, ¿sí? Es la principal de las VLDL. Ahora, ¿cuál va a ser la principal carga de las VLDL? O sea, ¿con qué molécula, con qué lípido van a salir del hígado hacia la circulación sanguínea? Bueno, pues la principal carga de las VLDL va a ser triacilglicéridos, ¿sale? Los triacilglicéridos que se formaron del exceso de carbohidratos en la dieta. Aunque además va a tener un poco de colesterol, que va a ser el colesterol que llegó hasta el hígado en los residuos de kilomicrones, ¿sale? Entonces el exceso de colesterol en la dieta, el exceso de carbohidratos, pues va a hacer que se formen las VLDL, ¿sí? Una vez que se formaron en el hígado estas VLDL que ya tienen su apoproteína B100, pues van a salir hacia la circulación sanguínea, y aquí en la circulación sanguínea pues van a hacer prácticamente lo mismo que habían hecho los kilomicrones, ¿sí? Una vez en la sangre, aquí el HDL, lo mismo que pasó con el kilomicrón, le va a entregar su apoproteína C2 y la apoproteína E a la molécula de VLDL, porque también las va a utilizar, ¿sí? Entonces, una vez que ya tiene la ApoC2, la VLDL, esta VLDL va a viajar hacia los capilares de los diferentes órganos, ¿sí? Y va a llegar, y aquí donde está la lipoproteína lipasa en los capilares del músculo esquelético y el tejido adiposo, ¿sale? Igual, para que se pueda activar esta enzima necesita presentar su apoproteína C2. Entonces la VLDL presenta su apoproteína C2, rompe a sus triacilglicéridos y libera ácidos grasos para que puedan ser transportados al músculo esquelético y tejido adiposo, ¿sí? Ahora, ¿cuáles eran las cargas que llevaba la VLDL en cuanto a lípidos? Bueno, pues llevaba, como ya vimos, triacilglicéridos principalmente y colesterol. Entonces, cuando pierde triacilglicéridos al cederlos para estos tejidos, esta VLDL, aquí en la circulación sanguínea, en los capilares, se va a transformar a IDL, que significa lipoproteína de densidad intermedia, ¿sí? Esta IDL va a tener menor cantidad de triacilglicéridos, pero va a tener un poco más de colesterol. Y lo mismo, esta IDL continúa su viaje a través del sistema circulatorio,
sigue entregando triacilglicéridos a los tejidos como músculo esquelético y tejido adiposo, y cuando esta IDL pierde triacilglicéridos, se va a transformar en otra lipoproteína que se conoce como LDL, ¿sale? Lipoproteína de baja densidad, low density lipoprotein, ¿sale? Esta LDL, como ya vimos, pues proviene de esta molécula y por lo tanto va a tener la misma apoproteína con la que salió la VLDL del hígado, que es la apoproteína B100, ¿sale? Es la principal apolipoproteína de la LDL. Ahora, ¿cuál va a ser la principal carga de las moléculas de LDL? Como ya vimos, la VLDL salía con triacilglicéridos y colesterol del hígado, pero iba entregando sus triacilglicéridos a los capilares de músculo esquelético y tejido adiposo, ¿sí? Es por eso que ya habiendo perdido la gran mayoría de sus triacilglicéridos, el principal componente de las LDL va a ser el colesterol, ¿sale? El colesterol va a ser el principal componente de las LDL y es por eso que cuando nosotros consumimos un exceso de colesterol en la dieta, ¿sale? Cuando consumimos un exceso de alimentos en colesterol, bueno, pues todo este colesterol viaja hasta el hígado, vuelve a salir en forma de LDL y vamos a tener altas en la sangre la cantidad de LDL. Ahora, tener en la sangre una alta cantidad de LDL pues es muy peligroso. ¿Por qué? Porque las LDL, al estar tan cargadas de colesterol, ese colesterol se puede llegar a oxidar, ¿sale? Al entrar en contacto con especies reactivas de oxígeno, ¿sí? En nuestro cuerpo, y cuando el colesterol que cargan las LDL empieza a oxidarse, ese colesterol que traen las LDL pues va a empezar a reaccionar, se va a empezar a unir a la matriz extracelular de los capilares, ¿sí? Por debajo de la capa más superficial de los capilares, que es el endotelio, nosotros tenemos pues una matriz extracelular, ¿sale? Que es una malla, ¿sale? Un tejido hecho a partir de glucosaminoglicanos. Entonces, esas LDL, ¿sale? Que se encuentran oxidadas, porque hay un montón de LDL en mi sangre, porque yo consumo mucho colesterol en la dieta, ¿sí? Esas LDL oxidadas se van a empezar a pegar aquí en la matriz extracelular, ¿sale? Se van a empezar a formar una placa de grasa, y esas LDL que se van a empezar a quedar pegadas ahí por debajo del endotelio de los capilares, ¿sale? Por debajo del endotelio de las arterias, como las arterias coronarias que se encuentran en el corazón, o de las arterias cerebrales, ¿sale? Esas LDL se quedan ahí pegadas